Ya, Nicolás, vamos a continuar un poco Algo, con las cosas, con los temas pendientes que quedamos el día de ayer, sobre todo para ir cerrando el tema de identidad profesional docente en educación física, y Nicolás nos tenía que deleitar hoy día con una reflexión. Entiendo que sobre la vocación. Creo. ¿Me escuchó? Sí, pues súper bien, Nicolás. Más ronco incluso. Cambió la voz. Dele. Sí, en la cuarentena. Eso. Bueno, buenos días, primero. Y no, que ayer estábamos conversando con mis compañeros durante la instancia que se nos dio de grupo, y yo dije que hoy en día yo creo que uno llega a ser profesor o estudiar una pedagogía más que todo por vocación, porque como muchos comentaban ayer, yo creo que está muy mal vista y estereotipada la carrera, porque por ejemplo, yo creo que se puede ver reflejado en, o sea, igual va a sonar un poco feo, pero en los sueldos que recibe un profe, las pensiones que recibe un profe, yo creo que si alguien que está buscando estudiar esta carrera por plata, no creo que sea como el lugar correcto. Yo creo que es solamente por vocación, porque de verdad le gusta, no sé, la pedagogía, el enseñar niños. Y también me acordé de algo que me pasó una vez, que con una persona, que esa típica conversación que uno dice, ¿y tú que estás estudiando? Yo dije, no, educación física. Y me dijeron, ah, pero para eso mejor te metí en gimnasio, nomás hubiera estudiado otra carrera para seguir entrenando. Y ahí me doy cuenta de que de verdad está mal vista la carrera, porque no es solamente hacer ejercicio, yo creo que va más allá, sobre composición corporal, motricidad, aprender el cuerpo, cómo se relaciona. Y, y eso me quedó haciendo como ruido. Sí, yo creo que, bueno, usted, Nicolás, para el día jueves se va a llevar una tarea. ¿Ya? Y la primera tarea es que nos va a traer, porque la vocación siempre está en boca de todos y en boca de todos. Y por tanto, la próxima semana, el jueves, usted nos va a traer una definición sobre qué es la vocación docente. ¿Ya? Ya, ok, lo voy a anotar. No, yo lo tengo acá, no es necesario que lo anote, yo ya lo tengo anotado. ¿Ya? Y principalmente porque incluso la vocación docente de profesor y profesora es una variable que hoy día se podría incluso, es una variable muy subjetiva. Y por tanto, cuando cada uno de nosotros hablamos sobre cuáles son aquellos elementos que destacan a los profesores o por qué estudian pedagogía, la vocación, diría yo, que es como el concepto de calidad, tiene múltiples definiciones o cada uno la puede entender de distinta manera, ¿ya? Y por tanto, entonces, Nicolás, tráiganos usted hoy día una definición de vocación que usted considere lo represente, ¿ya? ¿Ya? Ahora, en este momento. No, por el próximo jueves, Ah, ya, ya, ya. ¿ya? El próximo jueves, Ok. ¿ya? Y creo que lo que usted ha dicho hoy día es una reflexión súper potente porque creo que todos nosotros, los 18 que estamos acá en esta reunión hoy día, en algún momento hemos tenido una conversación de ese tipo. Y seguramente al momento cuando uno estudia educación física o ingresa a estudiar educación física, nos vienen a decir, bueno, se da la sensación de que para uno tan joven, 18 y 17 años, cuando se entra a la universidad, esto podría ser la continuación de un hobby. Y por tanto, por eso es importante que vayamos viendo efectivamente qué es la vocación. Cuando visualicemos también de que eso es un elemento que puede ir redefiniendo o definiendo la identidad que cada uno de nosotros tenemos. ¿Ya? Ahora, si yo les preguntase a ustedes, y lo voy a hacer en pantalla así, digan ustedes qué es para ustedes la vocación en una palabra, o la vocación docente. En dos palabras, ¿qué es la vocación docente en realidad para ustedes? ¿Qué es tener vocación? Mientras sigo a Hijos de la Fruta. ¿Quién parte? Nicolás dice la dedicación. dedicación. ¿Quién más? ¿Qué es Em, vocación? Amor y responsabilidad. ¿Ya? Digo, ganas de enseñar. Ganas de enseñar. ¿Qué más? Amor, Ahí dice eran Alfaro. tres, Yo pero digo igual cuenta. pasión y No, va entrega a ser. a lo que se hace. Dijo en Listo, una Mauro, te palabra. sigo ahora, te sigo. Ya, ¿qué más? Amor, dedicación, ¿qué más? Entrega. Entrega, ¿qué más? Pasión y Listo, servicio. Bien, sí, listo. Bastián, ¿qué más?
¿Qué más? Pasión, servicio, amor, entrega, compromiso. ¿Quieres lindo coche? Ah, ese no. Eso no es. Yo diría entrega y dedicación. Entrega y dedicación, dice el Mauro. Bueno, todos esos elementos que nosotros hoy día hemos definido, o aquellas propiedades que nosotros podríamos definir como este núcleo intencional del concepto vocación, Nicolás nos va a traer un par de ideas ya un poco más concretas sobre aquellos elementos que nos puedan hacer entender estos elementos. Pero vocación docente, ahí tenemos que ir, ¿ya? Quedó un grupo pendiente también el día jueves. ¿Qué grupo fue que quedó pendiente para hablarnos sobre su identidad? Génesis Castro. No se quede dormida como los gatitos en la clase X, ¿ya? Profe, en primer lugar, Ni no que fuera estaba gatito. dormida. ¿Cómo fue que dijo? A ver, No, es dígalo. que si yo hubiese sido un gato, ¿Ya? yo hubiese No de podido nombres, no de llevar- nombres, no de nombres, la voy a censurar. ¿Ya? No, llevar mi salud mental de una mejor manera es dicho ramo Ah, ya. que se cuestiona. Ya. Ese es el tema. Tenía muchas cosas y yo no estaba abordando todos los temas de la mejor manera. Ya, Estaba listo. colapsando. Ya, Ya, pero genial. aquí iba a hablar mi compañero Jordan. Ya, avánceno. Ya, comienzo. Mis compañeros eran la Gene, el Bicho, el Renato y el Gonzalo Rivera, me parece. No me acuerdo. Ah, buen grupo, buen grupo. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, ¿Ya? sí, bueno. ¿Y Bueno, eso fue al azar? hicimos una... ¿Cómo? ¿Y eso Sí, que fue fue al un azar. grupo al azar? Sí. Sí. El destino lo puso. Sí, fuimos pasando por los conceptos, conocimientos, emociones uno por uno para irlo revisando. Y partimos con conocimiento, se destacó más en el bichito, parece que dio un ejemplo de no solamente un 2x2, sino más es como un porqué, el encontrar el conocimiento, pero de cómo llegó a él, por qué pasa esto, encontrarle justificación a lo que estamos haciendo. También se destacó que ese conocimiento debería tener un rol en la vida, debería crear un juicio, y esta palabra salió en muchos otros conceptos también, que es la emocionalidad. Luego pasamos a las emociones, las características de la identidad docente que debería tener. Y llegamos a lo siguiente, que debería haber una motivación. También sale a la luz de nuevo educar para la vida. Y aquí quisiera destacar algo que se desarrolla mucho, no sé, quizás cognitivamente, la razón en los colegios, pero no se educa emocionalmente. O sea, podemos tener niños, jóvenes muy, muy, muy inteligentes racionalmente, pero emocionalmente se quedan cortos. Y al momento de enfrentarse a la vida y se ven superados emocionalmente, no pueden cumplir con sus objetivos. Eso, punto aparte. También destacamos que hay que dar espacio a la emoción, hay que dar espacio a no castrarla, a, a desarrollarla, a enseñarla. Luego pasamos a las significaciones. ¿Qué significa? Aquí aparecieron posturas con respecto a las cosas, maneras de ser en el contexto, dependiendo del contexto, cómo lo abordamos. Significación para nosotros, la educación como educación revolucionaria, problematizadora, como diría Paulo, y la cuantificación de esto, que pasa mucho que ahora se cuantifica la educación, se cuantifica la significación y no es cuantificable. Eso rápidamente, con varias cositas. Y el último, no lo abordamos, pero es creencias. Creencias no lo abordamos, pero ¿qué puedo decir? Puedo destacar que, por lo menos mi visión, ahí después si alguno de mis compañeros me interrumpen, que es creer en la educación, o sea, creer que puedo hacer un cambio, que puedo aportar a formar personas, que puedo aportar con la sociedad, creer. Y ahí tiene que ver también el amor, educar para la vida, para formar personas. Perfecto, muy completo lo que ustedes señalan, en definitiva. Creo que abordaron cada una de las dimensiones. Ahora la pregunta que yo les pudiese hacer al grupo es, ustedes empezaron a hacer esas definiciones en función de estas dimensiones de la identidad, pero hoy día ustedes se perciben con las definiciones que entregaron, se perciben así, como por ejemplo, Vicente se podría definir como un profesor de educación física que educa o hace énfasis en las emociones también, más allá de lo disciplinar.
Renato, la Gene y Jordano? En ese caso, profe, yo le podría responder, en lo personal, siento que cada una de las cosas que definimos, o lo que yo intenté aportar fue desde mi experiencia y desde cosas que he intentado abrirme personalmente. Yo la otra vez me acuerdo que hablaba con la gente y últimamente el tema de las emociones a mí me ha hecho mucho sentido y he intentado investigar y me he dado cuenta, como poniéndolo en práctica conmigo mismo, que es súper útil. Validar una emoción, respetarla y darle su espacio. No intentar reprimirla y forzarte a estar como feliz más o menos todos los días. Así que yo creo que sí. Y no sé, me daban las sensaciones con lo que conozco a mis compañeros, que también ellos intentan avanzar en sus materias, ser mejor profe de todos los días, y que también hablan mucho desde la experiencia y desde su realidad y desde su pensamiento como 1000% original en ese sentido. Así que yo creo que sí, que hacia allá vamos y que nos define mucho de lo que intentamos compartir con ustedes siempre. Y así con el resto de mis compañeros, con la gran mayoría. Perfecto. ¿Y el resto, chiquillos, del grupo? ¿Se siente Yo, identificado con las definiciones que entregaron? yo tal vez no he llegado al momento de tener que enseñarle a alguien algo, o sea, no sé si lo he hecho explícitamente, pero sí sé que intento llevar, por lo menos en mi caso personal, muy con mi vida también la validación de emociones y la empatía, no solo conmigo mismo, sino que también, por ejemplo, en mi entorno que ahora, que es mi hermana chica, mi hermana mayor y mi mamá, como que siento que sin esa flexibilidad para poder decir que no todo está bien y que no eh, es normal, es totalmente normal, de hecho lo más normal es sentirse mal en esta situación y no juzgarla por eso, creo que igual ha sido un valor súper potente como para que la relación en la casa sea llevadera, porque yo igual en algún momento funcioné como una máquina, cuando entré a la universidad funcionaba así, anda, me entregaban un trabajo y yo al día siguiente, a los 2 días ya lo tenía listo, ¿Y qué le o pasó? entendí que no era todo, no Así era es. todo, se me estaban quedando muchas cosas abajo, o sea, académicamente rendía muy bien, pero también los cuadros de estrés que tenía, por ejemplo, usted hasta me vio, pues, profe, yo me lesioné en algún minuto por estrés, lesionarme por estrés, me lesioné, oh, disculpa, ya, pero me lesioné por estrés, tuve que ir a dar una prueba y de hecho no la iba a dar, no iba a correr en atletismo, siendo que yo hacía atletismo y las cosas, era una prueba fácil de pasar. Eh, y en la mañana que voy allá, vomito en la calle, caminando hacia el Sporting. Y llego y le digo, profe, ¿saben que vomité? La cuestión, como me siento muy mal. Y me dice como, ya, pero si no corre, no hace la prueba. Y yo estaba toda muriendo y corrí ya y me puse como un 4. Pero eh, las condiciones que puede pasar esa misma situación, si tal vez hubiese validado mis emociones mucho antes y hubiese entendido que no lo era todo la universidad, yo creo que tal vez estaría mejor, o sea, no hubiese tenido esos percances que tuve de pasarme los ratos, de sentirme mal, después llegar a mi casa en ese entonces y tener que ir a la clínica porque me sentía muy mal, que me dieron ansiolítico incluso, entonces yo creo que es un factor súper importante. Yo creo que acá ustedes, Génesis, ha dado varios elementos. Yo recuerdo esa mañana, una mañana de invierno, nublado. Estábamos usted y Patricio y yo, éramos tres nomás, en Sporting. Ahí llegamos Hacía a, más frío, profe, y decía, usted mucho quería que yo frío ese día, corriera. Oh, porque era muy temprano. estaba nublado, así Estaba como que nublado, casi iba a a llover. puertas de llover, eso es. Y usted ha sacado varios elementos acá cuando da la experiencia de su casa, efectivamente, a pesar de que usted no ha tenido momentos formales de enseñanza como en un contexto educativo, creo que algo que nos diferencia también al resto de los profesores, y hay una pista para el Nicolás, es que uno no deja de educar, el rol docente siempre está, en cualquier contexto, ¿ya? Y por tanto, la diferencia entre los procesos educativos y pedagógicos son esos, que uno educa, siempre, está constantemente educando, en cualquier situación, en cualquier contexto, ¿ya? Y lo otro que señala usted con respecto a las emociones, creo que eso es sumamente importante también desde la propia vivencia. Cuando uno también en desarrollo y aprendizaje motriz les dicen, chiquillos, entrenen o vivan lo que tengan que vivir ahora, porque después el foco no está puesto, o sea, está puesto en ustedes en función de la vivencia, pero el propósito que uno tiene como profesor en esa instancia es que usted lo viva,
para poder luego entregar las sensaciones, para poder vivir las sensaciones que eso tiene. Y después decir, no, hazlo a tu máximo esfuerzo, o no lo hagas, o hazlo después. Se han dado cuenta que muchas veces, seguramente, ustedes en su experiencia como estudiantes, en algún campeonato, en algún torneo de algún deporte individual o colectivo, siempre se van a encontrar, y se da mucho sobre todo en los deportes individuales, diría yo. Yo lo viví desde el atletismo. Cuando, por ejemplo, uno se encuentra con un profesor y le dice el profesor o le grita al niño, oye, corre, corre, no te queda nada, no te queda nada, te queda poco, levanta los brazos, bracea, bracea, aumenta la frecuencia. Cuando has corrido, los que han corrido 400 metros, los que hemos corrido 400 metros y saben que una carrera a tope, sabes que en los últimos 100 metros llegas con el hilo de la moral y nada más, por los últimos 50 metros es... Los últimos 50 metros de amor propio. Profe, Y por profe, ¿le digo tanto, algo? imagínense, y por tanto, cuando uno no ha vivido eso como profesor, te encuentras con este tipo de situaciones que te obligan a, sabiendo que el cuerpo no da más o por capacidad no se puede entregar un mayor rendimiento. Y por tanto, yo creo que esos elementos también te hacen vivir de mejor manera las emociones para poder luego educarlas en nuestro contexto. Ahora, Génesis, perdón. Era un comentario súper innecesario, pero... No importa, no importa. Usted dice que corrió 400, yo corrí, era regional, en 800, 1000, 1500 y 3000. Así que No, la moral era alta no, si yo, para por eso llegar al ahí, final. yo digo, mis pruebas también eran 4 y 8. Sé que que hay que ser valiente. Hay que ser un poquito loco también, ¿ya? Y por tanto, todos esos elementos, muchachos, esas experiencias, también te van permitiendo enseñar y poder educar en un plano mucho más general con los cuales ustedes se han podido ir formando. Yo creo que eso se lo van a escuchar siempre a la profesora Jacqueline, cuando les diga, practique, entrene y viva las sensaciones para que después, cuando cuando esté en su rol de profesor, entregue también y comparta las sensaciones que es trabajar en un sobreesfuerzo. Tiene también un rol pedagógico esos elementos, ¿ya? Profe, ¿Sofía? sí, que también un ejemplo con esto de experimentar el esfuerzo y quizás la sobreexigencia y si vale la pena por una nota o no. Yo igual tuve, al menos la experiencia que tuve en atletismo también, teníamos que elegir si corríamos los 100 o los, no me acuerdo si 400 o 800, perfecto. Pero yo soy lenta y si corría los 100 me iba a dar con suerte para el 4, creo. Pero correr todo eso era como un esfuerzo demasiado que iba a hacer quizás por una nota, así que ya filo 100 todo el rato, como dice la Laura. Y creo que me saqué como un 4, pero el uno darse cuenta que como las prioridades, creo, y después haber tomado esa decisión me sirve para qué cosas, qué desafíos y qué tareas, qué objetivos plantearle a mis estudiantes también. Eso. Y por tanto creo que estos elementos que ustedes señalan indudablemente van desarrollando sus propias identidades, pues chiquillos. Hoy día, a pesar de que no participen en lo que dice Génesis, cuando Génesis hace la salvedad y dice, a pesar de que no he trabajado o no he desarrollado en un contexto más formal, e independiente de eso, todos estos elementos que usted hoy día, Génesis, y todos ustedes han ido desarrollando, están contribuyendo a la formación de sus propias identidades. Y por lo que yo lo escucho, y espero que luego cuando nos encontremos en la didáctica 2, en la didáctica 3 y en la práctica final y cuando se vayan, yo espero también escucharlo con este convencimiento con el cual lo escucho, y incluso aún mucho más fortalecido, porque no me cabe duda que van a hacer un tremendo aporte. Aunque la identidad puede ir cambiando, puede ir modificando, y eso no es ni bueno ni malo en definitiva. ¿Ya? ¿Algún comentario, experiencia o reflexión que quisieran señalar? Gene. Sí, que como complementando todo, tenía tal una preocupación a futuro que me preocupa mucho. Ya, estamos hablando de pedagogía, pero también no solo o sea, sé que en el acto, como si tú eres un entrenador, tú también tienes que tener las herramientas para enseñar. O sea, no te sirve solo ser un entrenador y pedir siempre lo máximo. O sea, igual hay que tener sus herramientas, su didáctica,
para que sea llevadero el entrenamiento. Pero creo que lo que más me preocupa, no solo en esta, como a futuro, sino que también ahora en la actualidad, es la masculización de la educación física, porque de hecho yo antes no lo veía tan así, pero yo igual pensaba que era una carrera, igual son pocas las mujeres que entran, o sea, no considero que sean muchas, puro máximo, sí, y en especial en el área deportiva, no sé, siento que se da mucho esta situación como de los entrenadores con ego, entonces como en la medida que fueron buenos deportistas son buenos entrenadores, y yo siento que eso igual es como, ya si bien puede ser verdad, a veces no es cierto o no es compatible, porque es muy diferente dar las herramientas que haberlas, no sé, tenido tú o desarrollado de otra forma tú, tal vez sea hasta complementario, pero algo que me preocupa mucho eso es la masculinización del espacio y la invalidación que, por ejemplo, yo hoy día sufro como mujer cuando hablo de educación física o cuando me expreso con educación física o incluso cuando he ido a trabajos me miran y es como, pero eres una mujer y la cuestión, como que lo único que me han dicho es que yo puedo trabajar con los niños porque los niños sienten como más empatía y más, como más apego hacia una figura femenina que una masculina. Entonces, yo sé que eso tal vez no sea todo el espacio, pero a mí personalmente me ha pasado demasiado. En muchos trabajos como de staff que me han ofrecido para entrenar yo gratis, básicamente que me dicen que tengo que, por ejemplo, que tengo que confiar en el que está a cargo, que es un hombre, y yo creo que dado la situación actual, como que muy difícil es confiar, una que siempre tuvo que desconfiar de todo, porque aún así le enseñaron desde chica, yo creo que a todos nos enseñaron así, y que te pidan como que tú confíes o que confíes tu corporalidad en otra persona, como que eso lo encuentro igual súper frágil. Y también ese es mi temor al trabajar no solo con niños, sino que con niñas y, y con gente adolescente, que no quiero en algún minuto que ellos sientan que yo invalidé, o más que invalidar, como que violenté su integridad física. O sea, evidentemente, pues las prácticas deportivas, si vemos hacia la antigüedad, han sido masculinizadas siempre. ¿Ya? Tienen una carga histórica, cultural ahí tremenda. Fíjense ustedes también, ustedes que están, bueno, están los dos ayudantes, fundamento histórico y etnológico. ¿Cuándo se incluyó la mujer en los primeros Juegos Olímpicos? En los segundos, ¿Ya? Pues, 1900. ¿y desde cuánto salió la lucha? ¿Cuándo fue la primera vez que la mujer corrió la maratón en Boston? ¿Se acuerdan o no? Fue el 60 y algo, era cuando la querían sacar, ¿o no? Así es. Y hay muchos episodios de ese tema, por tanto, Génesis es una preocupación cultural. Y creo que los primeros cambios, yo creo que la educación física puede hacer los primeros cambios. ¿Cuáles son los primeros que yo visualizo? Es que poco a poco se vayan erradicando las clases separadas por género. Si en la sociedad uno no está separado por género, y ya vemos que la escuela es el reflejo de la sociedad, o al menos es una mirada posmoderna que tenemos que tener sobre la educación física, bajo mi perspectiva, muy humildemente. Fíjense ustedes que la Escuela de Educación Física, nosotros hemos avanzado en eso notablemente, que ustedes no lo crean. Yo me informé en un plan de estudio en el cual las mujeres, las damas, tenían que el optativo de fútbol, pero no era para todas. Y era un optativo. Y hoy día, y los deportes eran básquetbol, todos básquetbol, voleibol, atletismo, pero todos damas, varones, damas, varones. Y hoy día ustedes tienen una práctica totalmente mixta, donde se adecúan incluso algunos requerimientos para todos y todas, ¿sí o no? Y por tanto, creo yo que también la escuela ha ido avanzando en esos elementos. El hecho de que los varones hoy día en deportes individuales, uno en gimnasia, vean también la unidad de gimnasia rítmica, es un tremendo avance para una escuela formadora. ¿Sí o no? Le doy la palabra a Catalina. Sí, es que yo creo que igual, como lo que le preocupa... Hola, Santi. No, mis audífonos no... Perdón, esperen. Perdón, Santi. Y ahora sí. Lo siento. La cosa, ya, lo que se refería como a la higiene es que a pesar de que hayan espacios mixtos, igual sigue estando esa incomodidad que sentimos, por lo menos con mis compañeros de paralelo no lo siento y nunca lo he sentido por suerte. Y bueno, tampoco los voy a felicitar por ser como corresponde, pero me tranquiliza que
que no, que no tengan internalizado como ese machismo que tienen algunas personas en la carrera, porque yo lo he visto en otras generaciones, no es por andar pelando tampoco, pero he visto en otras generaciones que sí hay compañeros que les faltan el respeto a sus compañeras, que las dejan de lado en espacios que naturalmente, o sea, socialmente son masculinizados. Entonces como que siento que todavía hay algo que cambiar, a pesar de que estructuralmente siga estando eso de que ya ahora sea todo mixto y que todos tengamos los mismos ramos. Igual hay que darse cuenta cómo son las cosas en fútbol. Por ejemplo, en mi paralelo yo me siento súper cómoda porque los hombres podemos jugar con, o sea, las mujeres pueden jugar con los hombres. Los hombres no les importa hacer cosas como femeninas. Siento que eso es bacán y me gustaría que sea así en todas las carreras de pedagogía en educación física, porque al final son esos profes que son medios machistas los que siguen haciendo que el ciclo sea igual. Porque esos son elementos culturales también, po, ¿cachai? Culturales, generacionales. Yo sé a lo que se refiere cuando usted hace alusión a otras generaciones. Y ahí yo atribuyo que la universidad también, hoy día, la universidad en general como concepto, no la Católica del Paraíso, sino que hoy día la universidad en Chile es una universidad, a pesar de las brechas que existen, hoy en día hay más posibilidades para la pluralidad social, creo yo. Y por tanto, disminuir esas brechas que son culturales desde los microsistemas. Miren dónde volvemos, vamos a volver atrás a la primera unidad. Volver hacia los microsistemas y erradicar esos microsistemas o esas prácticas culturales que tienen cada uno de nosotros, las historias de vida que cada uno de nosotros tiene, también es súper potente. Es súper potente porque no sabemos los sistemas en los cuales se van desarrollando y el nivel de influencias que han tenido. Yo me alegro que ustedes en su generación lo puedan reconocer así, porque no me cabe duda que van a ser espacios de réplica en sus contextos laborales. Trabajen en la universidad, trabajen en un gimnasio, en una empresa, en gestión, en cualquier ámbito. Eso ya es una apertura. Génesis quería decir algo. Sí, esto desde la experiencia laboral es que igual la preocupación, como que sí entiendo que viene de una infraestructura mucho más grande social que se está intentando mucho abolir desde el 2018, pero yo a lo que voy es como la preocupación laboral que puede conllevar mi trabajo a que me pueda pasar algo. Por ejemplo, algo súper sencillo, estaba en el taller de calistenia de la universidad ayudando a Vicente Mallea, sí, y a Cristian con la elongación, y yo era la única mujer que asistía a ese taller. Y en eso había muchos hombres de otras carreras, como que había UNEF y no sé. Entonces, entonces yo hacía la elongación porque, no sé, me querían ayudar con habilidades para que fuera como aplicando lo aprendido, una especie como de ayuda. Y a mí me llegó reclamos de chicos que yo le estaba haciendo una elongación nomás. Que me decían que no, que yo no lo podía hacerlo porque yo era mujer. Yo como, amigo, ya, pero yo estudio pedagogía en educación física y he entrenado y como si me está pidiendo el entrenador que haga esto, debe ser por algo igual, ¿o no? Y bueno, casi que me estaban diciendo que no importara cuánto estudiara ni qué estudiara, pero que yo no podía estar en ese espacio porque era un espacio varonil. Y de hecho hasta ahí me entró mucha rabia porque siempre tuve que demostrar, en ese contexto, siempre tuve que demostrar que sabía, que era capaz, como que prácticamente tenía que andar a estar todo el tiempo resaltando, no sé, mi trayectoria, mi currículum, entonces tampoco era tan sano para mí estar en un ambiente así y tampoco trabajarlo y a futuro, o sea, tampoco tan futuro, porque ahora en pandemia también me ofrecieron un trabajo y lastimablemente yo no lo acepté porque me quise cuidar a mí misma y no confiar en el técnico deportivo que me estaba como contratando, entre comillas, que fue súper raro, igual como me contrató. Entonces ahí también como que va ese peso, como qué puede implicar mi trabajo siendo como, si ya estamos en una sociedad masculinizada, en un área que también está súper masculinizada y que, no sé, como yo igual sé que mis compañeros son súper conscientes de eso y me gusta tener este espacio para decirlo, pero también es como eh, mucho de nuestro deber, ¿no? Y yo como mujer especialmente, yo no sé, yo siento que me quedo corta porque no sé cómo explicarle a alguien
¿Cómo uno se siente si nunca lo ha podido, nunca ha podido empatizar siquiera con el sentimiento? Es potente lo que usted dice y es un temazo. Yo, si usted me pregunta, yo solamente no tengo respuestas y solo hoy día me voy a quedar con escucharlas, porque evidentemente creo que eso es un tema súper complejo, po, y sobre todo también cómo hoy día se están visibilizando los tratos hacia el género. Y no solamente desde el género, yo hoy día, mientras usted hablaba, me acordaba un poco de ese episodio de la noticia, de esta persona en situación de discapacidad que fue vulnerado también en su trabajo. Por tanto, lo que yo quiero decir con esto es que no hay espacios seguros, prácticamente. Y cómo entonces, desde la reflexión que yo hago ahora, y la reflexión un poco que quiero dejar ahí, es cómo hacer incluso que la educación física sea un espacio seguro también para el desarrollo. Y eso ya es potente porque, queramos o no, la sociedad está latente en todos lados. Y yo insisto, yo desde que entendí y comprendí, me di cuenta de que la escuela es un reflejo de la sociedad, creo sí que desde la educación física se pueden hacer esos cambios teniendo esa premisa. Ustedes ya están haciendo cambios entre ustedes desde la propia práctica. Ahora, no esperemos que este cambio sea mañana. Va a ser muy complejo porque fíjense ustedes también las estructuras de la escuela. ¿Cuántas profesoras damas hay en la escuela? Voy a aumentar el concepto. ¿Cuántas profesores de planta hay en la escuela? Hay dos profesoras, la Tracy y ay, se me olvidó su nombre. Pero son dos, La ¿no? profe Constanza también, ¿o no? Sí, pero no digan nombres, no den nombres, pero establezca la relación entre profesores que somos varones y profesores que son damas. Luego establezca la relación entre profesores de planta dama y profesores de planta varones. Y luego, si vamos a ver los análisis, un poco lo que decía la Génesis y la Catalina hace un rato, vean cuántas damas ingresan a la carrera de educación física. En promedio, por año están ingresando 25, 28, a relación de 50 varones. O sea, 1 es a 2. ¿Cuántas desertan? ¿Cuántas desertan? Y veamos la diferencia de sueldo después, cuando salimos de la carrera. Claro, ¿cuántos que hacen cambio interno en la carrera? ¿Cuántos de ellos son damas y cuántos de ellos son varones? Y por tanto es un tema bien sensible. Sí, pues la UPLA, José, hace el ingreso diferenciado, damas y varones, ¿ya? Pero el cupo de damas también es disminuido, no el cupo, sino que el ingreso de damas también es disminuido en razón al de los varones, ¿ya? Y por tanto, ahora es pensar, y un poco lo que hemos venido conversando entonces, es cómo desde la educación física, si la miramos desde un espacio de cambio, lo que el discurso ha estado latente siempre, ¿cierto? Desde la justicia social, desde la construcción social, desde la transformación social, piensen ustedes también ahora, con todos los cambios que tiene la sociedad y todos los elementos que están circundantes en la sociedad y visibilizados más que antes, cuál es la misión que tienen y cómo su propia identidad va modificándose con respecto a eso. Evidentemente, el estado en el cual se modifica su identidad profesional docente o cómo ustedes lo van desarrollando va a ser mucho más potente que en el contexto en el cual yo la fui formando y desarrollando, porque en mi época habían elementos que estaban mucho más invisibilizados con respecto a los que ustedes hoy día viven. ¿Ya? Y por tanto, esos elementos también yo creo que son estos espacios como la universidad, la sala de clases, en el contexto en el que esté, no deben dejarlos de lado tampoco. Y sobre todo desde la educación física y sobre todo una asignatura de esta como es la didáctica. ¿Ya? Yo no me gustaría teorizar hoy día con respecto a lo que están conversando. Una, porque no había hecho la reflexión anteriormente, y otra, porque en definitiva el contexto en el que estamos hoy día es desde la identidad. Y evidentemente lo que señala Génesis hoy día son elementos que han favorecido el desarrollo de una identidad particular. ¿Ya? Y por tanto, hoy día también, muchachos, para ir avanzando, estos elementos creo yo que están íntimamente relacionados incluso al modo de actuar del profesor y a las tomas de decisiones que tienen los profesores en los contextos educativos. Y eso es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque en definitiva, si bien tenemos tres, yo podría señalar que el proceso de enseñanza-aprendizaje lo podemos dividir en tres momentos.
hay un momento que es mucho más visible, hay un momento en el cual se genera mucho más impacto, ¿ya? Y por tanto eso va a depender de cómo el profesor enseña, de qué estilo tiene el profesor para enseñar, y en definitiva, cuáles son aquellos rasgos que nos diferencian en nuestra acción pedagógica. Y en definitiva, y es por eso que hoy día lo que vamos a ver, con el link que ustedes me acaban de entregar, es la temática sobre estilos de enseñanza. Y son los temas que vamos a ver, vamos a estar viendo a partir de 4 semanas, 3-4 semanas, me parece, según Syllabus. Y lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con, pero antes, un homenaje a Quino, que en paz descanse, y un poco puse esto en función de lo que hemos estado conversando, ¿ya? Y dice, educar es más difícil que enseñar, Génesis, lo que usted señala al principio, dice, porque para enseñar usted precisa saber, pero para educar se precisa ser. Y por tanto, bajo esa premisa, vuelvo a lo anterior, ustedes, todos nosotros, tenemos que tener la responsabilidad de tomar conciencia de las vivencias que tenemos. Sobre todo en el contexto pedagógico, porque a la larga esos elementos también de lo que nos propone Mafalda y ahí Quino, efectivamente, nos van a permitir a nosotros tener muchas más herramientas para poder favorecer el aprendizaje. Pero les regalo esta imagen ahí de Mafalda para que la tengan y la puedan hacer en alguna medida patente en la reflexión que puedan tener durante el día o lo que nos convoca durante el semestre. Pero es una frase muy potente, porque el ser implica ser coherente con lo que yo hablo, pero con mi acción también. Y el ser implica también, si hoy día estamos hablando de lo importante que es el ser profesor, el respeto por las minorías, aceptar la diversidad, mirar la educación física desde una perspectiva de género y muchos otros elementos, bajo las palabras del autor que presentó ahí, o bajo la imagen que se presenta ahí, usted todo eso lo debería hacer. Pues. Si no, se queda en una buena declaración de intenciones. ¿Sí o no? Y estos elementos que nos propone acá actualmente implican, incluso, bajo mi perspectiva, implica todo lo que nosotros hemos estado conversando desde agosto, el del rol del profesor, del rol pedagógico, desde el compromiso, la responsabilidad. Mafalda también en otra presentación de identidad nos decía la aventura de ser docente. Y efectivamente en todos esos elementos, ¿cómo ustedes son y se apropian de aquello? Ahora, bajo mi humilde perspectiva, ustedes tienen un gran avance porque están muy conscientes de eso. Están muy conscientes de eso. Ahora, lo difícil y lo complejo es cómo ustedes ahora, incluso durante su formación, van actuando de una manera, van a tener errores, sí, se van a equivocar, sí, pero ¿en qué medida se van acercando cada vez más a lo que dicen que son? En la acción. Y acá, muchachos, una infidencia. No, una infidencia. Pero en definitiva, y un poco acá, uno ahora desde mi rol de profesor también, de profesor de profesores, o de formador de formadores. Si yo critico, o si yo critico al otro, en este caso a mis estudiantes, porque no cumplen, no llegan a clase, no hacen no entregan los trabajos a la hora, hay muchas cosas que uno podría ver en negativo, pero si uno en definitiva también luego no hace lo mismo, no cumple, no tengo el deber moral y el deber ser de poder criticar en el otro lo que yo no hago. Y tiene que ver un poco con el rol docente que uno asume. Y acá otra infidencia. Si en definitiva, por ejemplo, cosas tan sencillas como cuando usted se puede encontrar en situaciones de jefaturas o de reuniones de departamento, y llega un profesor y dice, bueno, o profesora y dice, los estudiantes llegan siempre tarde a clase, no llegan a la hora, pero esa misma profesora llega
constantemente atrasada y no da excusas y no pide disculpas, no hay una relación entre lo que digo y lo que soy. La invitación es a eso, a ser, a formarse en el ser, no tanto en las palabras, sino que en las acciones que ustedes van demostrando desde su rol de profesor y profesora. Profe, Por eso- yo igual quería decir algo, que con respecto a eso de que uno se va a equivocar y aunque quizá uno tenga las cosas claras, igual se va a equivocar. Pero lo importante es saber que te equivocaste y hacer algo al respecto. Yo en la práctica intermedia estaba en un colegio y había un niño que tenía mucha energía, no sé si decir hiperactivo porque en verdad no sé si tiene un diagnóstico de eso, pero era súper difícil tratar con él y a veces era un poco insolente, un poco violento. Y no sé, Renato, si a lo mejor tú lo conoces, pero es el ULI. Era de los cursos chiquititos, pero de ese colegio. Y la cosa es que, bueno, pasó la práctica, esto fue hace 2 años, 3 años, que hice la práctica, 2 años. Y el otro día soñé que estaba pasando en el auto y lo veía sentado en una banca. Y yo pasaba en el auto y como de leseo le decía, hola Gil, y pasaba. Y el Uli, en mi sueño, se ponía a llorar porque yo le había dicho eso y desperté demasiado angustiada, muy angustiada, y eso que no había pasado, pero como que me puse en esa situación de en verdad haberme mandado una embarrada, que yo sé que a pesar de que soy consciente de que uno tiene que cuidar las palabras que le diga a los estudiantes, a un niño sobre todo chiquitito de 8 años, como que igual a lo mejor a veces tú decías, ay, si a lo mejor no era el contexto que yo quise transmitir o no era la intención que yo quise transmitir, pero al final igual te equivocaste. Y yo desperté, aunque eso no pasó, pero me puse en esa situación y al final me puse a pensar ya, ¿qué hubiese hecho en ese momento? ¿Cómo lo puedo arreglar? ¿Cómo puedo mejorar para lo que sigue adelante? Entonces, creo que no hay que tener miedo a equivocarse, sino que miedo, o sea, responsabilidad en cómo después arreglarlo para que no vuelva a ocurrir ese error. y en ese sentido, chiquillos, la reflexión pedagógica del ser pedagógico es fundamental. El que se va de la clase y piensa que lo hizo todo bien, mejor que se vaya a trabajar a otro lado. Está equivocado. El que cree que se estrella enseñando, mejor que se vaya. O la que crea que se estrella enseñando. No hay proceso pedagógico de enseñanza si no hay reflexión. ¿Ya? Y por tanto, luego de esta conversación que nos va introduciendo los estilos de enseñanza, nosotros ya hemos pasado por modelos, por la identidad profesional docente, por teorías implícitas, y hoy día vamos a revisar los EEE en EFI. Eso significa los estilos de enseñanza en educación física. Y por tanto, hoy día nos vamos a visualizar, lamentablemente, claro, digo lamentablemente porque esta clase tiene mucho de práctico, de simulación de clase, pero no se preocupen que el próximo año, cuando nos encontremos en Didáctica 2, vamos a retomar estos elementos porque, en definitiva, cada uno de ustedes va a tener un estilo, o la predominancia de un estilo. Y hoy día ya nos vamos acercando a situaciones mucho más disciplinarias y específicas desde la educación física y desde los propios, y de estos estilos, que es una unidad que es bastante interesante. ¿Qué creen ustedes que son los estilos de enseñanza? ¿Qué es tener un estilo de enseñanza? Una metodología específica de cada profesor. Ya, podría ser un estilo entonces, para José, una metodología. ¿Qué más? ¿Qué es para ustedes estilo? ¿Qué podría ser un estilo? Forma de llevar a cabo, forma en que proporciona la educación. Formas de llevar a cabo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien tiene otra idea o avanzamos?
En definitiva, cuando vamos a hablar de estilos de enseñanza, nos vamos a referir que indudablemente los estilos de enseñanza van a repercutir en los diseños de clase y también en algunos elementos sobre la identidad profesional docente. Y están relacionados, porque como yo me percibo, ¿cierto? Como profesor y como me percibe la sociedad, va a determinar también las formas que yo tengo de enseñar. Pero cuando hablamos también de estos estilos de enseñanza, hay que avanzar en que el estilo de enseñanza está íntimamente relacionado con la intervención didáctica, es decir, con cómo actúa el profesor. Por tanto, ya nos vamos acercando a una idea de actuación del profesor más que de método de enseñanza. ¿Cierto? Y en definitiva, esas actuaciones del profesor las podemos visualizar en algunas fases o en algunos episodios de la enseñanza. Interacciones de organización, cuando yo tengo la posibilidad de organizar un curso como tal, en pequeños grupos, con el grupo total, detrás de eso hay un estilo que está determinando cómo yo actúo. La interacción socioafectiva en la clase de educación física, que viene a ser determinada por el clima del aula, también está supeditada al estilo de enseñanza. Las formas de comunicar la enseñanza, ya tienen acá el primer concepto didáctico. Dice, formas de comunicar la enseñanza igual técnica de enseñanza, también viene supeditada o está supeditada al estilo de enseñanza. En definitiva, estos elementos que están supeditados, es decir, las formas de interactuar y las formas de comunicar, se dan y se reflejan en el acto didáctico, en el acto de enseñar. ¿Ya? Y eso también, si lo vemos un poquito más general, también está directamente relacionado a la intervención que cada uno de nosotros trae en los estilos y para los estilos de enseñanza. Y por tanto, cuando hablamos de estilos de enseñanza, también siempre vamos a visualizar que la enseñanza en educación física está involucrada o relacionada con todos estos elementos que son parte del proceso didáctico. Tareas, contenidos, actividades, contexto, objetivos, contenidos, concepciones, objetivos de enseñanza, los objetivos del currículo, los estudiantes, los profesores, los resultados. Todos estos elementos, muchachos, le dan interés y particularidad a la aventura de ser docente. Y todos estos elementos, de una u otra manera, van a ir determinando nuestro estilo de enseñar. Ahora, ¿qué es un estilo? Porque ya lo hemos dicho, lo he nombrado muchas veces, pero ¿qué es un estilo de enseñanza? Vamos a ver si tenemos la respuesta. En definitiva, los estilos de enseñanza primero se van a evidenciar en las interacciones que tenemos los profesores y profesoras con nuestros estudiantes en un curso. Usted ahí puede observar el estilo que tiene el profesor. Pero también ese estilo no es de un momento único, sino que ese estilo debe permanecer en el tiempo. Tiene como condición base de que es estable en el tiempo. Y por tanto, usted va a ir visualizando que en el estilo de enseñanza van a haber estrategias que son particulares de cada estilo y que le van a dar la caracterización a eso. El nivel de participación que le vamos a otorgar a nuestros estudiantes también nos va a permitir reflejar el estilo que tenemos nosotros. Las decisiones que vamos a tomar dentro de la clase como profesor o profesora también va a ir determinando las formas que tenemos de enseñar, el estilo que tengamos para enseñar. Y voy a volver a este círculo virtuoso porque en definitiva también el clima del aula, que usted genere su clima para la enseñanza y reflejado incluso en cómo organiza a los estudiantes, también va a permitir establecer cuál es un estilo, o si usted tiene un estilo u otro, o predomina uno u otro estilo de enseñanza. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta ahí? Voy a ver el chat. Profe, yo me tengo que ir, así que nos vemos el jueves. Que esté muy bien, que todo esté muy bien. Quedan 6 minutitos, pero bueno.
Es que otros compromisos, usted sabe, salud mental es lo importante. Está bien. No es primera vez que me abandona, no se preocupe. Siguiente. Siguiente. Y por tanto, cuando hablamos de los estilos de enseñanza, si ustedes se dan cuenta ahí, vamos a darnos cuenta que un elemento en común es la toma de decisiones. Por tanto, los estilos de enseñanza están íntimamente relacionados a las decisiones que ustedes puedan tomar en la clase. La toma de decisiones propias y además también el nivel de decisiones que usted le otorga al estudiante va a también ir determinando el estilo de enseñanza que usted posea. Profe, igual siento que eso, perdón, iba a decir que siento que eso puede cambiar mucho. Bueno, ya nombraron anteriormente el contexto, pero siento que los distintos establecimientos igual pueden influir caleta. Perdón, estoy un poco enferma. Que yo tenía un profe de música, que bueno, su hija era mi compañera y es mi amiga, y él se cambió de colegio porque le pagaban mejor. Se cambió al alemán de Osorno. Y él estuvo casi toda su vida haciendo clases en mi colegio, y se cambió al alemán donde como que la cercanía con los profesores no es tanta como lo era en mi colegio. Y él como que se deprimió mucho y cambió harto su estilo de enseñanza igual. O sea, evidentemente el contexto va a ir determinando, pero hay formas que son rasgos particulares del profesor, también en las formas de enseñar, que se mantienen estables, ¿ya? Y en definitiva, esos elementos, Catalina, van a estar determinados por 3 momentos de la clase. Esto es importante que ustedes lo vayan visualizando, que cuando ya estamos hablando en esta lógica de los estilos de enseñanza, vamos a dividir el proceso de enseñanza en 3 partes. Uno, y las partes están vinculadas al tipo de decisión o fase. Una fase o un conjunto de decisiones son los que se dan en la fase preactiva o de preimpacto. Y esa fase está vinculada a todo lo que es el diseño de la clase, en cómo usted va tomando decisiones en función de cómo va a proponer la enseñanza. Luego vamos a tener una fase de impacto o fase activa, o decisiones activas o decisiones en la fase de impacto. ¿Cuáles son esas? Son las decisiones que toma el profesor cuando interactúa con sus estudiantes, en el momento. Independiente de que sea un momento sincrónico por videoconferencia, es un momento donde es el momento de la fase activa de la clase. Nosotros en la fase preactiva o de preimpacto dijimos, bueno, organizamos el sílabus, lo vimos ayer, lo revisamos nuevamente y dijimos, ya, hoy día, viernes, vamos a llegar hasta tal punto y vamos a revisar hasta tal diapositiva. Pero seguramente esa decisión se va a ver modificada porque por el ritmo de la conversación, por cómo nosotros le otorguemos la palabra a ustedes, y podemos ir en mayor o menor medida, y por tanto esta fase de aprendizaje o esta fase de impacto está determinada también en función de qué, mayormente también de las decisiones que pueda ir tomando el profesor y los estudiantes en la sala de clase. Y luego tenemos un tercer momento, que es el de este proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la fase posactiva o de posimpacto. ¿Qué podría ser eso, chiquillos? ¿A qué lo asimilan cuando voy a medir el posimpacto? La retroalimentación que pueden tener los alumnos. Ya, la retroalimentación, pero para poder retroalimentar también tienen que haber la emisión de un juicio. ¿Y qué vendría siendo la emisión de un juicio? Evaluación. La evaluación. Y por tanto, la fase de posimpacto, ¿cierto? O posactiva, está vinculado a todas aquellas decisiones relacionadas a la evaluación. Y ahí encontramos la retroalimentación, la calificación, la medición y la toma de decisiones que ustedes tengan y tomen a partir del juicio que emitieron en la evaluación. Y es importante aquí que esta evaluación y retroalimentación no es solo de los resultados que pudieron obtener en función de los objetivos de los estudiantes, sino que también es la evaluación y retroalimentación que hacen ellos de mi clase. Y para yo también evaluar cómo fue mi clase. Y lo otro que quería decir, que esta diapositiva siempre me ha causado confusión, pero la flechita, no necesariamente cada segmento hace referencia a las características que aparecen a la izquierda por si acaso.
Y en Eso, definitiva, lo que porque queremos señalar con esto es que todas estas acciones se dan en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el proceso preactiva, decisiones activas, posactivas, indica que es un proceso en el que se está constantemente tomando decisiones y uno avanza en función de las decisiones que nosotros tomemos. Ustedes, nosotros tomamos decisiones constantemente, el profesor toma decisiones constantemente. Para la fase de diseño o para la fase o el estilo de enseñanza, tal como dice el cuadrito verde, no es únicamente la personalidad del profesor. No, la personalidad del profesor no se refleja exclusivamente en el estilo de enseñanza. Sin embargo, el estilo de enseñanza puede ser modificable en una misma sesión. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que voy a tener un estilo para unos niños de un curso determinado, de una edad determinada, de unas características determinadas. Voy a seleccionar un estilo de enseñanza en función de los objetivos de la clase, del momento de la clase. El estilo de enseñanza también está vinculado con las formas que tenemos de comunicar la enseñanza y cómo interviene el profesor. Y por tanto también implica el estilo de enseñanza cómo le da mayor o menor participación a sus estudiantes en la clase de educación física. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen la idea de organizar grupos, o cada uno de ustedes, el profesor en una clase en particular les dijo, bueno, ya, organicen su grupo en función de afinidad. Esos elementos ya es una decisión que el profesor se desprende de aquello y le entrega la posibilidad a usted. Y eso está marcado dentro de un estilo. Cuando hablamos de que la personalidad no está atribuida al estilo de enseñanza, yo puedo ser muy buena onda, no sé si lo soy, como profesor. Ustedes pueden ser muy buena onda como profesores, pero eso no va a implicar de que usted seguramente en su clase tenga un estilo tradicional, donde todas las decisiones las tomen ustedes. Acá hemos tenido una relación cordial, pero ustedes en algún momento han definido el PPT que van a revisar en tal clase. Hemos tenido una muy buena relación, pero ustedes en algún momento han definido el tipo de taller que van a hacer. ¿Sí o no? ¿Dedito para arriba, dedito para abajo? Abajo. Abajo, y por tanto, la personalidad no está supeditada al estilo de enseñanza. Sofía. Sí, bueno, yo quería decir también un poco eso, como que si no necesariamente el profesor pesado tiene un estilo tradicional, el profesor simpático tiene un estilo un poco más, lo vamos a ver más adelante los que hay, pero de repente uno no se da cuenta que está siendo súper tradicional. Uno cree que por el tipo de tareas que plantea está siendo muy innovador o más, no sé, más alternativo, pero al final los estilos de enseñanza tienen que ver con la participación en la toma de decisiones. Y si yo estoy decidiendo todo eso, o cómo yo estoy diciendo todo eso, es cómo va a definir mi estilo. Y si bien depende del contexto, yo voy a hacer que tengan mayor o menor grado de participación, siempre va a haber una tendencia a algo y eso es lo que va a definir el estilo del profesor, que es lo que predomina. Y nosotros en función de esto, y acá con esta la última lámina que presentamos, es que es una declaración de intenciones. Nosotros nos vamos a parar sobre dos posiciones. A partir de hoy día ustedes van a escuchar a estos dos personajes, Muska Mostón y Miguel Ángel Delgado. Lo que hacen ellos es proponer una diversidad de estilos de enseñanza. Muska Mostón lo que hace es proponer 29 estilos de enseñanza alrededor, acá hay algunos, pero es un espectro de estilos de enseñanza donde te dice, en definitiva, que tú no puedes avanzar al estilo A, no puedes pasar al estilo B si no has cumplido con todas las fases del estilo A en tu trayectoria académica, ¿ya? Y señala todos estos estilos. Cada uno de estos estilos tiene una anatomía en particular. Y luego lo que nos dice Miguel Ángel Delgado, dice, ojo, a medida que el profesor va teniendo experiencia, evidentemente va modificando su estilo de enseñanza, pero incluso en una misma clase uno puede tomar elementos o puede manifestar más de un estilo de enseñanza. Y Miguel Ángel Delgado lo que hace es agrupar todos los estilos de Muska Mostón y los agrupa en estas 6 categorías. ¿Ya? Nosotros hoy día nos vamos a mover en este tránsito entre estos dos autores, pero predominantemente con Miguel Ángel Delgado, que simplifica la clasificación de los estilos de enseñanza. ¿Ya?
Hasta ahí vamos a llegar hoy día. Oh, sí, hasta ahí vamos a llegar hoy día. Profesores, profesoras, ¿alguna consulta, duda, inquietud? Expectativa con respecto a lo que vamos a ver hoy día. Ya empezamos a ver elementos didácticos, disciplinares, concretos. Comentarios, preguntas, consultas. A mí me choca un poco, que igual me gustó harto la clase por los estilos de enseñanza y todo eso, pero me choca con lo que hablábamos antes, con un texto que leímos, lo de los estándares en la educación, los que como que un profesor tenía que cumplir cierto parámetro como para ser bien evaluado dentro del sistema. Entonces yo puedo tener un estilo de enseñanza muy marcado donde quizás los alumnos sí aprendan, sea bacán como profe, por así decirlo, pero para el gobierno o para este sistema puedo estar siendo mal visto o no cumplo con esos parámetros que necesito como, por lo menos para desenvolverme dentro de lo económico con esta profesión. Entonces eso me choca un poco cómo puedo juntar esas dos partes y hacer algo mejor. Es que ahí hay dos cosas. La primera cosa es que, claro, cuando te evalúan en la evaluación docente, no necesariamente evalúan tu estilo de enseñanza. Tu estilo de enseñanza o cualquiera que nosotros tengamos, la idea es que el estudiante, centrando el foco en el estudiante, que el estudiante logre el aprendizaje, no voy a hablar de resultados, pero logre el aprendizaje X. Y en definitiva, el estilo de enseñanza viene o tiene arraigadas ciertas estrategias. Y por tanto, cuando nosotros hablamos de tener un estilo predominante, ojalá mantengamos esa idea, porque es imposible que uno tenga siempre un mismo comportamiento tácito, así tan explícito siempre. Uno trabaja con personas y las personas somos diversas. Y dentro de esa diversidad y la complejidad, en definitiva, lo que vamos a ir visualizando es que yo, como profesor, que soy conductor, líder pedagógico de un proceso de enseñanza, tengo que ir tomando algunos estilos que más me acomoden para favorecer la toma de decisiones. Mientras usted tome las mejores decisiones, Mauro, no me cabe duda que su proceso de enseñanza-aprendizaje va a ser siempre el más exitoso. ¿Ya? Y evidentemente siempre vamos a encontrar con tensiones. Pero si no hay tensiones, no vale la pena. Si no, ¿sí o no? No hay emoción, no hay No emoción. hay emoción si no hay tensión. Pues mira, ¿ya? ¿Qué más? Voy a compartir con ustedes un libro, y tengo el libro de Muska Moston, para que lo puedan leer digital y todo el tema. Los estilos de enseñanza se pueden investigar, incluso hay cuestionarios sobre determinar el estilo de enseñanza. Y es bonita la lógica de los estilos de enseñanza porque te van identificando rasgos particulares. ¿Cuál es la premisa del estilo de enseñanza? O cuál es bajo mi perspectiva, es que ojalá el estilo de enseñanza tienda a propender la autonomía del individuo. ¿Ya? Y ahí cumplimos también esa premisa de que ojalá cada uno sea parte de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Con esta lógica de la autonomía. Mientras más autonomía le doy al otro y menos control tenga del otro, más emancipado va a ser el otro. O la otra. ¿Ya? Profe, eso tiene que ver con el concepto de autoeficacia también que mencionaba en el texto, que era una autoeficacia débil y otra alta, que tenía que ver con los profesores. Entonces los profesores necesitaban tener más control de los alumnos, entonces eran más estrictos y evitaba ceder. Así es. ¿Va por ahí? Y eso está sujeto, lo que vamos a ver ahora es que eso está sujeto a un estilo de enseñanza tradicional, que se caracteriza por tener un mando directo, donde ninguna decisión pasa por el estudiante, y que está en la lógica muy disciplinar desde la disciplina, desde el poder, desde el control. Foucault, vigilar y castigar, desde esa lógica. ¿Ya? El panóptico. ¿Ah? El panóptico y todas esas cosas. Así es. Disciplina, castigo, Catalina, en esa línea. No, pero más bien tiene que ver con el mando directo, con la toma de decisiones, tener arraigado el poder de la clase centrado en el profesor o la profesora. ¿Ya? Estimados, estimadas estudiantes, siempre un lujo compartir con ustedes. ¿Ya? Así que... Comparta el libro. ¿Cómo? Comparta el libro. Metas al aula, pues hija. Ahí va a estar. No. Tiene que ingresar al aula, ¿vio? Esto es control, Catalina, control. Qué tradicional, profesor. Sí, pues por eso le digo, no confundir la personalidad del profesor con el estilo de enseñanza.
El ¿Se parece? el profe está asumiendo que le cae bien a todos. Así es. ¿Ya? Oh, Estoy asumiendo que les parezco simpático, no necesariamente es así. Ya, profesores, profesoras, un abrazo grande, cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves con la tarea del Nico, ahí está el Nico, ¿ya? Vocación docente. Un abrazo. Te hago el pedido, Mauro, apenas termine la última clase del día. Ya, vos. Chao, profe, chao, Sofía. chao, Chao, profe. profe. Profe, chao, Chao, Sofía. Mauro. Que les Chao, vaya Sofía. bien. Gracias, Martín Igual. Mino. Pórtense bien, cuídense.